Buena semana, familia. Pues bien, estamos en el episodio 10 del Diario de una Flipada y estoy con el gran Aniol Macao, un artesano de los zapatos. Se llama Peunu, marca. Sí, su marca. Y son estas sandalias que me hice en un taller que tiene de sandalias súper chulas. Pero bueno, no sé si has visto cómo empiezan las entrevistas y me gusta mucho comenzar, dar primero como un contexto familiar y personal, después a lo mejor entrar en lo que es pues tu trabajo artesano y después ya pues para entender tu visión de la vida. Creo que es como bonito recorrer un poco eso. Entonces, pues, ¿dónde naciste? ¿Cuántos hermanos tienes? Vale. ¿Cómo se fue conformando esa visión de artista poco a poco, a fuego lento? Vale, pues bueno, yo nazco en Barcelona, ¿no? en 1989. Pero bueno, mis padres vivían en los Pirineos, en la Seu d'Urgell, y allí, bueno, pasé casi los 2 primeros años de mi vida, pero luego ya venimos hacia la ciudad, ¿no? Hacia Barcelona, querían criar por aquí, y bueno, nos instalamos en un pueblo cerquita de Barcelona, en el área metropolitana, y allí pues crecí. Sí que en la secundaria ya me fui a Barcelona a estudiar. Y a partir de que acabé los estudios así obligatorios y tal, pues iba para ciencias, pero un mes antes de la selectividad cambié de opinión y decidí estudiar Bellas Artes. Ostras. Una carrera pues nada científica, pero yo creo que ya buscaba algo así, ¿no? Como algo como más experimental, ¿no? Y no un poco salir del método científico, ¿no? Y pues lo que me apetecía realmente era pues estar más en una línea artística, ¿no? Y explorar todo esto, ¿no? Y nada, entonces yo lo pasé muy muy bien, ¿no? ¿Aquí en Barcelona estudiaste? Sí, la estudié en Barcelona, en la UB. Lo único que hice pocos años aquí en Barcelona porque tuve la suerte de pedir becas y que me las dieran. Y entonces estudié 2 años en Barcelona, luego me marché al País Vasco, a Bilbao, 1 año. Y de allí seguí mis estudios en México, ¿no? Que allí me dieron también una beca que está muy bien, ¿no? Para poder seguir estos estudios allí, de Bellas Artes. Y al acabar en México, que estuve casi 1 año, pues terminé la carrera en Berlín, en Alemania. Entonces, claro, tuve pues ese privilegio, ¿no? de poder estudiar en 4 facultades distintas de artes, y yo creo que me dio una visión muy amplia, ¿no? de lo que es el arte. O sea, el arte es una cosa muy amplia y que cuesta mucho de definir, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cada sitio donde estuve aprendí cosas, ¿no? Y bueno, y al final el arte se vive de maneras muy distintas, ¿no? Entonces, al pasar por 4 grandes ciudades, ¿no? Capitales, pues bueno, pues pude ver un poco maneras distintas, ¿no? sobre la pedagogía del arte, ¿no? De enseñar pues todo esto, ¿no? Entonces yo lo pasé muy bien porque es una carrera muy experimental, ¿no? Que tocas muchas teclas, pero no te especializas en nada. Entonces, claro, al acabar la carrera, ¿no? Pues sí que pues me llevé toda esa experiencia, ¿no? Mezclado con muchos viajes, ¿no? También todos mis proyectos artísticos iban muy relacionados con la experiencia de viajar, ¿no? El viaje como algo es como una experiencia estética, ¿no? Y a partir de aquí, pues creaba como un discurso artístico, ¿no? A partir de experiencias y tal, ¿no? Entonces, claro, pues lo disfruté mucho, pero sí que al acabar la carrera, de repente se te abre el resto de tu vida, ¿no? Y tienes que, bueno, pues que seguir buscando tu camino, ¿no? Y la verdad es que me costó un poco, ¿no? Como ubicarme y decir, ostras, durante la universidad todo estaba muy controlado, todo en cuanto a, pues que vas siguiendo 1 año, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿no? Unas asignaturas, tal, vas avanzando, tal, pero de repente acabas la universidad y dices, vale, ahora llevo desde los 3 años escolarizado, ¿no? Y siguiendo unas normas, unas rutinas, un tal, y de repente ahora tengo la libertad, ¿no? O ese privilegio de poder elegir lo que sea, ¿no? Y aquí para mí fue una crisis, ¿no? Porque dije, ostras, ¿ahora qué, no? Ahora, ¿hacia dónde voy, no?
Entonces, al salir de la uni, pues sí que vi que de repente había muchas más opciones, ¿no? De lo que me ofrecía la universidad. Y Porque disculpa un momento, sí, Bellas Artes para una persona que no sabe exactamente qué sí, aplicaciones tiene, o sea, desde fuera me parece que tiene muchísimas aplicaciones sí, muy artísticas, ajá. pero es lo que dices tú, nada muy en concreto, ¿no? Claro, exacto. Es un poco una carrera como humanidades, que tocas muchas cosas, ¿no? Muchas teclas, pero no te especializa en nada, a no ser que mientras estudias el grado, ahora es un grado, antes en la licenciatura, antes sí que podías elegir una especialidad, pero también podías no elegirla. Yo no la elegí porque Vale. quería un poco tocar de todo, ¿no? Claro, si eliges fotografía, pues te profundizas mucho en el lenguaje audiovisual, fotografía, etcétera, ¿no? Y luego quizás estás un poco más formado o más especializado en algo, ¿no? Pero también te dan esa opción de, puedes coger un poco de, es una carrera pues que tocas desde pintura, dibujo, escultura, restauración, diseño. Vas eligiendo asignaturas a Sí, medida un que va pasando el poco a tiempo. granel, ¿no? Como, sí, Por exacto. ejemplo, en México a lo mejor tenías unas Sí, optativas que sí, podías sí, sí, elegir o así, ¿no? exacto, sí, unas optativas, pero bueno, allí tuve la suerte que me presenté en una residencia artística para 2 años y me la dieron, ¿no? Era como cada año elegían a 8 personas en la promoción y tuve esa suerte, ¿no? De que me convalidaba el hecho de estar en esa residencia, era paralela a la uni, pero me convalidaba todos los créditos que tenía que hacer en la uni. Entonces eso fue muy chulo, ¿no? Porque realmente fue un laboratorio experimental súper chulo, ¿no? Que me permitió avanzar mucho, pero, pero solo estuve casi un año, ¿no? De los dos porque luego tenía que marchar a Alemania a acabar la carrera. Te enseñaban Entonces, distintas, para entenderlo un bueno, poco, en México ¿hay no. alguna diferencia de lo que te enseñaban en un sitio o en otro? Seguro que Sí, 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 ¿no? seguro, sí, sí. De Completamente hecho, distinto. por ejemplo, yo lo que me encontré en Barcelona, ¿no? O sea, en Barcelona pues también puedes elegir muchas opciones, ¿no? Pero sí que en esa época había como un arte muy conceptual, ¿no? Muy, muy teórico, muy tal, y se alejaba un poco de lo más, Intuitivo. sí, intuitivo y más táctil, más de materiales, de experiencia. Y entonces a mí me apetecía igual pues buscar otros discursos artísticos, ¿no? Y al ir al País Vasco, ¿no? Allí como que, o sea, llevado todo a un terreno más contemporáneo, ¿no? Pero sí que parten de una tradición vasca, ¿no? De Chillida Oteiza, ¿no? Que era un tipo de escultura que se basaba mucho en la materia, ¿no? En los vacíos que hay entre la materia y la persona que la está observando, y como que había un diálogo muy diferente respecto a Barcelona, ¿no? Y la verdad es que eso también me causó mucho interés, ¿no? Porque, bueno, de repente vi que había otras maneras de enfocar el arte, de vivirlo, de tal, ¿no? Y luego al saltar a México, pues allí me encontré otra historia, ¿no? Pues un arte más, se llama relacional, ¿no? Que es un arte mucho más de calle, ¿no? De, bueno, en los barrios, ¿no? Pues poder hacer algún tipo de arte, pues, o reivindicativo, ¿no? O buscar colectivos de cualquier cosa y poder hacer un arte colaborativo con esta gente, ¿no? Y claro, como mucha riqueza, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Que el arte se puede mover por muchas partes, ¿no? Y a veces nos pasa, ¿no? Que las personas que no están muy habituadas, ¿no? al lenguaje artístico, pues es lo típico, ¿no? Que van a un museo de arte contemporáneo y se enteran de la mitad, ¿no? Pero se enteran porque es un lenguaje tan encriptado, tan complicado de entender a veces, ¿no? Que la gente pierde un poco el interés, ¿no? O sea, es un arte no pensado, no creado al servicio de la gente, sino un círculo muy cerrado y quizás elitista, ¿no? Entonces, eso lo veía mucho en Barcelona, ¿no? Iba a un museo, a una exposición y no acababa de conectar con lo que me estaban contando, ¿no? Y de repente, pues en otros países, pues me encontré otros tipos de artes, ¿no? Igual más terrenales, más... bueno, sí, o sea, un arte más conectado con la realidad, sí. Y entonces, bueno, pues descubrí otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí fue un súper viaje, ¿no? Estos años. ¿Esto con qué edad tenías, más o menos? Bueno, pues empecé la carrera con 18 años y estuve unos 5 años estudiando. Vale. Entonces, pues acabé la carrera 23. con 23, 24, algo así, sí.
Y al acabar en Alemania, pues la verdad es que quise quedarme allí porque estaba a gusto, me motivé mucho con el idioma también. Y entonces ahí es donde empecé a trabajar con los zapatos, ¿vale? En Alemania. ¿Había alguna optativa que ya No, no, que va, de hecho allí A era, nivel justo en Alemania me desmotivé bastante con la uni, ¿no? Porque ya era al final, estaba muy nostálgico con lo que dejaba atrás de México, ¿no? Y allí me encontré un arte muy conceptual, muy teórico, muy intelectual. sobrio, Sí, y mucha intelectualidad que la verdad es que no me apetecía nada. Hombre, viniendo de México tuvo que ser un super shock, Sí, porque fue era como sí, todo lo contrario. sí. Colores, explosión, Sí. vivencia, no sé Ajá. qué, y te vas a Sí, Alemania. además que fue como empalmar un sitio con el otro, ¿no? Que no hubo una pausa en Barcelona. No un gris, fue blanco y negro. Sí, porque son dos polaridades bastante fuertes, ¿no? Ajá. Dos sociedades muy distintas y tal. Y entonces, pero bueno, de algún modo también lo buscaba, ¿no? Como era una época de mi vida pues que estaba con muchas ganas, ¿no? De experimentar y de explorar cosas muy distintas y tal. Entonces, pues fue un choque, ¿no? Volver a Europa, ¿no? Entonces, bueno, también el hecho de estar... Fue un año. Fue un año, pero me quedé un par de años. Vale. De hecho, antes de esto, el hecho de ir a México, pues una de las motivaciones era porque yo tenía familia allí, ¿vale? Que era familia por parte de mi abuelo, ¿no? Que estaba exiliada de la guerra civil, gente republicana que no podían estar aquí, se fueron a campos de concentración, ¿no? En Argelès, ¿no? En Francia, y desde allí pues pudieron llegar a México por mar, y el gobierno mexicano en esa época acogió muy bien toda la gente de aquí republicana que se iban para allá, pues porque era gente formada, ¿no? Culta, con estudios y tal. Entonces el gobierno mexicano les dio como la bienvenida. Y entonces mucha gente ya se quedó allí, ¿no? A vivir sus vidas y tal. Entonces para mí tenía una importancia, ¿no? Poder ir a México y encontrarme con esa parte de mi familia que, bueno, pude... ¿En qué parte? En el DF, en la Ciudad de México. Pude compartir un tiempo con ellos y luego ya me instalé cerquita de la uni porque me quedaba muy lejos, ¿no? el trayecto. Y bueno, para mí eso fue bonito, ¿no? Como juntar la experiencia de la universidad con esa parte más vínculo familiar. Y luego también, pues, el tipo de zapato que empecé a hacer, ¿no? Conectaba mucho con la cultura mexicana, ¿no? Pues porque son las guarache mexicanas, ¿vale? Que es una sandalia que proviene del norte de México, de una región muy abrupta, ¿no? Muy aislada, que se llama las Barrancas del Cobre, y allí hay una etnia, ¿no? Que desde tiempos ancestrales, pues se autoconfeccionan lo que es la indumentaria, ¿no? Los vestidos, las sandalias y tal. Entonces a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Ese tipo de sandalia, ¿no? que se usa allí, y a partir de aquí pues pude hacer como una adaptación y hacerme unas, ¿no? Para probar qué tal, ¿no? Con materiales que encontré ya en Alemania. Claro, pero no me ha quedado claro, perdona, el momento en el que tú estás en Alemania, en Berlín, el momento en que tú te inspiras en estas sandalias que vienen de México, pero ¿cuál es el clic o quién te mete estas semillitas? Sí, o sea, el clic, a ver, fue... Yo en México conocí unos alumnos que venían de la zona de Chihuahua, y esa gente ya me habló, ¿no? De los rarámuri, ¿no? Que es esa etnia, esa gente que vive por allí y tal. También es una sociedad muy minoritaria, ¿no? Que con los años, como muchas zonas étnicas y tribales, han ido a las grandes ciudades y han ido perdiendo poquito a poco no sus orígenes, pero su influencia, ¿no? Y entonces, sí, yo no he estado en esta región del norte de México, pero sí que me sorprendió mucho como toda esa historia, ¿no? Y luego, pues yo por mi cuenta, pues también, ¿no? Encontré algún libro que hablaba, ¿no? ¿Qué tal? Entonces, lo que me fascinó mucho de esta tribu, de esta gente, es que se la considera una tribu de corredores, ¿no? O sea, son las personas que a lo largo de la historia hay estudios etnográficos, ¿no? Antropológicos que describen que los rarámuri no han fabricado a lo largo de su existencia, no han fabricado herramientas para defenderse, sino que han desarrollado
unas capacidades muy altas para correr y para esconderse, ¿no? Del enemigo. Entonces eso me pareció muy, muy interesante, ¿no? No sé, como la mente humana pues es capaz también de pensar de otra manera, ¿no? De no defenderse a través de la guerra, sino a través de unas estrategias, ¿no? de supervivencia, ¿no? Entonces eso me pareció muy, muy chulo, la verdad. Y luego hay un libro que recomiendo mucho que se llama Nacidos para correr, ¿vale? Que describe muy bien como la historia de esta tribu. Y este libro me inspiró bastante, ¿no? Porque hablaba, ¿no? de todo esto, tal. Y la verdad es que, bueno, a mí siempre me ha gustado caminar, ¿no? He viajado, también tuve una época que corría bastante. Entonces, de repente como que encontré muchos puntos en común, ¿no? Con mi experiencia vital, ¿no? Pues que era el viaje, el caminar como experiencia estética, ¿no? Con todo lo artístico que llevaba haciendo y tal. Y de repente descubro pues ese tipo de calzado, ¿no? Que me parece muy sencillo, pero a la vez con una carga cultural muy grande, ¿no? Y la verdad es que estando ya en Alemania, acabé la universidad, ¿no? Y recuperé esta idea, ¿no? Dije, ostras, tengo una nostalgia grande de México, ¿no? Tuve una época muy bonita allí, descubrí que hay ese tipo de calzado, tal, me gusta trabajar con las manos y es cuando, de una manera muy desinteresada, pues me hice unas, ¿no? Y seguí viajando, tal, caminaba mucho con ellas, empecé a correr, tal, y dije, ostras, qué chulo, ¿no? O sea, ¿Te las hiciste en casa? Sí, me las hice con materiales que compré a un proveedor de Berlín, ¿no? Y con poquitas herramientas, sí, porque ahora sí que tienes un montón sí, ahora de sí, todo, claro. pero claro, con en los ese años momento... pues me he ido como especializando más, ¿no? Pero sí que en ese momento, de hecho, aún guardo las primeras tijeras que las compré en Berlín hace 12 años, que son estas, y fue simbólico, ¿no? Pero al comprarlas dije, venga, pues empezaré. ¿Qué edad tenías ahí? O sea... Ahí tenía pues 23 o 24 años, sí. O sea, me las compré para hacer unas, ¿no? Luego un amigo de Madrid que vivía en Berlín me dijo, ostras, qué chulas, y le regalé unas. Y ese amigo me dijo, ostras, igual son súper cómodas, podrías probar de ponerte allí el mercado, hay un mercado en Berlín que se llama Mercado Turco, que al final de todo se ponen los artesanos. Y allí empecé a hacerlas así por encargo. Y la verdad es que, claro, yo me sorprendió mucho, ¿no? Porque yo me puse un poco como a jugar, ¿no? Tipo a experimentar. Venga, va, pues es gratuito, no tengo que pagar ninguna licencia. Pruebo eso de explicar un poco, pues ese tipo de calzado, tal, ¿no? Que es un calzado con esa historia que he contado, pero a la vez es un calzado, pues que te deja el pie súper descubierto, tiene poca sola, ¿no? Y a la vez pues todas las propiedades que desprenden, ¿no? A nivel de movilidad para el pie, ¿no? Son súper flexibles, muy finitas, ¿no? Entonces pues todo ese conjunto pues bueno, como que a la gente le llamaba la atención, ¿no? Y sí, y allí empezó la semilla de este proyecto, ¿no? Un proyecto que no sabía que duraría tantos años hasta el día de hoy, ¿no? Que ya son de 12 años. O sea, el 2013 es cuando te hiciste tus primeras. Exacto, 2013 me hice las primeras, ya viviendo en Alemania, ¿vale? Pero yo sabía como de todo esto que he contado, pues igual lo aprendí hacía 2 años, ¿no? Cuando viví en México, que ya me hablaron de ese tipo de calzado, luego pues también pude leer cosas y tal. Y como al acabar la carrera estaba muy perdido, pues me agarré a esto, ¿no? Dije, ostras, pues mira... empiezo con esto, ¿no? Sigo mis viajes, mis caminatas, mi tal, pero mira, si de repente pues puedo ir vendiendo algunas artesanías, ¿no? de tal, y claro, las hacía a medida, yo creo que también el hecho a medida pues también llamaba la atención, ¿no? Claro. Las personas. Y claro, ahí en Berlín recuerdo, ¿no? Tardes, eran los martes y los viernes, ¿no? Tenía colas de gente para dibujar los pies, ¿no? Y entonces les decía, si era el viernes, les decía, vuelve el martes a tal hora y te las entrego, ¿no? Y aquí empezó, ¿no? Al volver aquí, pues también, ¿no? Los amigos, familiares, amigos de amigos, y bueno, y de repente pues el mensaje, ¿no? Se fue un poco expandiendo, ¿no? A boca a oreja, totalmente, porque no tenía web ni nada, tenía un Facebook y ya está.
Y nada, entonces pues cogí un poco la estructuré un poco, ¿no? No tan a nivel de negocio y plan de negocio ni tal, sino que era una cosa muy, pues que iba haciendo de manera muy natural, ¿no? Sin tener ninguna estrategia ni nada, simplemente... De manera orgánica, Sí, ¿vale? la gente me pedía, pues yo los hacía y ya está, ¿no? Y bueno, entonces pues es algo que no he abandonado nunca, ¿no? Que pues iban pasando los años, yo también pues tenía trabajos paralelos, ¿no? No podía vivir de esto, era como un hobby casi, ¿no? Pero sí que cuando nació mi hijo, hace 5 años, decidí convertirlo en mi modo de vivir, ¿no? Es decir, al final mi intención con este proyecto es poder ser al máximo de sostenible, autosostenible, ¿no? O sea, poder, a partir de todo ese trabajo, pues generar una manera de vivir, ¿no? Y bueno, puedes encontrar otro, sí, no sé, o sea, sí, trabajar por mi cuenta, pues es algo que siempre había pensado, había soñado, ¿no? Como autogestionar más todo mi trabajo y tal. Y no es fácil, ¿no? O sea, no ha sido fácil todo este camino, pero bueno, poquito a poco sí que hace 5 años cuando decidí todo esto, ¿no? De Focalizarte ir sobre más en esto, serio, sí. sí. Dejé el profesorado porque yo también ¿Estabas de profesor estaba de dónde? ¿En una profe escuela de...? secundaria. Ah, vale. De artes o algo. Sí, hace 10 años hice el máster bueno, para tener algo un poco... Más título, seguro. sí. Entonces, bueno, pues sí que experimenté unos años con profesor de arte y tal, que me gustó mucho, fue una experiencia muy chula, pero, pero sí que cuando nació mi hijo, la verdad es que me agobié un poco, tipo que me costaba imaginarme criar y preparar tantas clases, ¿no? Con tanta exigencia, ¿no? A veces el bachillerato, pues tienes que preparar la selectividad, no sé qué, como era mucha presión. Y dije, ostras, tengo PUNU, que es el proyecto, y intentaré pues poner todos los esfuerzos aquí, ¿no? Y entonces también, pues a nivel familiar, pues también, ¿no? Pudimos como juntar fuerzas para que eso tirara adelante, ¿no? ¿Al final hiciste algún curso especializado en zapatos o eres completamente autodidacta? Soy muy autodidacta, ¿vale? Mucho. Sí que he hecho algunas cositas, ¿no? Pues a veces que he viajado o tal. Tengo pendiente poder, por ejemplo, en España no, pero en Cataluña tampoco, pero en Italia o en algunos países europeos, hay como FPs, ¿no? Como ciclos superiores de zapatería o... Sí, como un taller de MNO que no sea Bueno, ahí, que sí, más corto, digamos, más intensivo. Claro, sí, o sea, a mí, claro, sería muy chulo, ¿no? Poder hacer 4 años de estudios de zapatos, ¿no? Que en algún sitio privado... Bueno, pero yo creo que también está chulo no Sí, haberte contaminado con maneras de hacer, sino claro. encontrar tu forma también tiene su qué. Sí, porque a veces, pues, según dónde vas, pues claro, te pueden enseñar un tipo de zapato o un tipo de, o sea, el oficio entendido más como algo tradicional, ¿no? Calzado convencional y tal. Que claro, tiene muchos años de historia y lo encuentro súper interesante y rico, ¿no? Pero sí que a la vez acostumbra a ser pues un zapato mucho más pues rígido, ¿no? Y tal. Entonces, mi línea siempre ha sido pues un calzado respetuoso para el pie, ¿no? Flexible y trabajar con muy poco material, ¿no? Como ir a buscar el minimalismo del calzado, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, que la formación es muy autodidacta, experimental, ¿no? Y de prueba. A mí me gustó que explicara, o sea, si quieres explicar, por ejemplo, el tipo de materiales que utilizas, porque me pareció muy chulo también, pues, cuál es la historia detrás de cada material que utilizas. Ajá. Sí, bueno, pues claro, el material para mí es fundamental, ¿no? O sea, al final es el protagonista casi de todo, ¿no? Aparte de las manos, es lo que hay entre las manos, ¿no? Sí. Y las herramientas, que para mí también las herramientas son como una extensión del cuerpo, ¿no? Pero lo que son los materiales, la materia prima, ¿no? Es algo que para mí es muy importante prestarle mucha atención, ¿no? Es decir, saber muy bien de dónde viene cada cosa, ¿no? Porque claro, de materiales y el mercado es muy amplio, ¿no? Y materiales los puedes encontrar de todas las calidades y de todos los precios, ¿no? Entonces,
evidentemente, ¿no? Que con la globalización y esa capacidad que tenemos de con un clic comprar lo que sea del otro lado del mundo, pues podemos conseguir materiales realmente muy baratos, ¿no? Materia muy barata. Pero barato no significa calidad, ¿no? Ni sostenibilidad, ¿no? Entonces, para mí, pues siempre he intentado tener como una relación próxima y estrecha, ¿no? Con los proveedores, ¿no? Que me expliquen pues de dónde viene cada cosa, cómo lo han hecho, incluso los kilómetros que ha tenido que hacer. Eso me encanta, porque yo hago lo mismo en mi oficio, pero es que me encanta, es que es eso, saber de dónde viene, cómo se ha hecho, porque eso me gustó que dijiste que hay hasta cicatrices, ¿no? Como claro, exacto, o sea, la materia principal que trabajo es la piel, ¿no? Evidentemente, o sea, no me escondo porque es la materia que utilizo más, y la goma, ¿no? Sobre todo. Sí. Pero la piel, como tú dices, ¿no? Yo utilizo una piel local, ¿no? De origen, evidentemente, animal, pero y también me ha gustado, si quieres, después que expliques el porqué animal, que también me parece muy guay explicarlo. Sí, es un terreno delicado, pero bueno, yo tengo mi propia, ¿no? Posición y tal. Sí. O sea, la piel, eso, ¿no? Pues siempre intento, ¿no? Que sean de ramadería, sería ganadería extensiva o intensiva, ¿no? Sí. Pues intento siempre pues que provenga de ganadería extensiva, ¿no? Criadas en libertad, y sobre todo lo que ahora, la piel que utilizo ahora, pues son de pasturas del norte de la península y del sur de Francia, ¿no? Entonces, claro, es una piel que es muy maleable, tiene unas propiedades increíbles, ¿no? Para hacer zapatos, sandalias y tal. Y bueno, pues la piel nos da mucha información, ¿no? Sobre la vida del animal, ¿no? Desde verrugas, cicatrices, estrías, de todo, ¿no? Entonces, bueno, es como la madera, ¿no? Que la madera tiene una historia. Tiene una historia, pues la piel también, ¿no? Y eso, entonces, no sé qué me habéis preguntado. No, que me gustó eso que explicaste en el curso, pues esto, que te gusta saber del origen, de dónde viene, cómo se ha tratado y etcétera, pues que me parece como algo interesante. Y por qué también explicar por qué utilizas piel y no otra cosa vegana, porque a mí me parece al final más respetuoso para el medio ambiente en realidad la piel, a pesar de que igualmente las vacas van a estar ahí. Quiero decir que al final el uso responsable es importante, y la durabilidad que va a tener siendo de piel va a ser una, y siendo otra cosa que es plástico y va a ser un residuo al final es otra. Ajá, claro, sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, la piel es un material altamente sostenible y biodegradable. Exacto, y a la vez tiene unas propiedades mecánicas increíbles, ¿no? Entonces, sí que es cierto, ¿no? Que el mercado, ¿no? Nos ofrece alternativas a la piel que me parecen súper interesantes, ¿no? Como, bueno, la polipiel, a quien le guste, no es muy agradecida a la hora de trabajar, pero bueno, ahora también ha salido algún tipo de, bueno, le dicen piel, pero se llama Piñatex, ¿no? Que mezclan petróleo con... Pero es que sigue siendo petróleo, a mí no sé. Sí. No sé. Yo no sé sí, si con fibras vegetales. Bueno, al final también hay mucho... Ahora hay pues también mucha moda, ¿no? De encontrar alternativas a la piel y tal. Y bueno, yo soy súper respetuoso con gente vegana, gente que decide no utilizar nada de productos de origen animal y tal. Pero bueno, mi posición al menos es que pues al final la industria de la piel es un reaprovechamiento del animal, es un reciclaje de esto, ¿no? Y a la vez pues se convierte en un material que nos puede durar toda la vida, ¿no? O sea, que no al cabo de 3 años, 5 o 6 se va a romper, sino que si la cuidamos y la vamos nutriendo y tal, pues seguirá existiendo, ¿no? Sí. Y tal, entonces sí que muchas alternativas a la piel pues pueden ser muy bonitas a nivel estético o a nivel de marketing, pueden ser muy atractivas al inicio, pero su durabilidad no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, claro, para mí un zapato sostenible es aquel que te puede durar casi toda la vida, ¿no? Sobre todo si lo podemos resolar, ¿no? Sí, totalmente. Arrancamos la suela y ponemos otra. Sí, después iré poniendo como fotos de a veces de cosas de lo que estamos comentando para que se hagan una idea. Me gustaría que antes de nada hablemos de la importancia, o sea, ¿qué es el barefoot? Y por qué es importante
o sea, no sé cómo formular esto, porque en realidad, o sea, cómo estamos tan acostumbrados a llevar zapatos que totalmente deforman nuestros pies desde que somos pequeños. Sí. Es que es un temazo. Y no sé si tú antes de hacer lo que hacías ya usabas calzado así o lo empezaste a usar después cuando empezaste a hacerlo. Pues mira, sobre lo último que me preguntas... Sí, porque me dio un montón de cosas a la vez. Sí, no, la verdad es que yo empecé a utilizar calzado respetuoso y ancho y flexible y todo esto cuando empecé a hacerme mis sandalias, mis propias sandalias, ¿vale? Antes la verdad es que no había escuchado, o sea, no era muy consciente de ese tipo de calzado. Hace 12 años en el norte de Europa, ¿no? En Alemania, donde estaba, ahí como que ya había cierta sensibilidad hacia el barefoot y tal. Pero cuando venía de vacaciones aquí, ¿no? En verano, la gente me miraba extraño, ¿no? Me decía, ostras, qué raras esas sandalias y qué raro todo ese discurso. Ya viene el rarito de artístico, sí, ¿sabes? Sí, exacto, sí, como, exacto, bicho raro, ¿no? Pero a la vez, la gente le gustaba mucho, estéticamente decía, hostia, qué guapo, ¿no? Entonces, claro, yo he visto mucho durante esa última década cómo todo el, dile moda o dile tendencia barefoot ha ido un poco llegando al sur de Europa, ¿no? Y pues la gente está empezando a abrirse, ¿no? En todo esto y tal, y es chulo, ¿no? Porque van apareciendo marcas, sobre todo, o sea, no tanto marcas artesanas, que sería muy guay, pero pues más marcas que las industrializan y tal, ¿no? Y cada vez hay más, ¿no? Cosa que está bien, pero bueno, entonces el barefoot en sí, yo sí que desde hace 12 años que prácticamente solo utilizo barefoot y ahora ya 100%, ¿no? Pero sí que ha sido como una transición, ¿no? De ir gastando los zapatos antiguos y ir comprando o autofabricándome otras, ¿no? Y entonces, bueno, es un calzado pues que las características básicas son pues que respetan, ¿no? la mecánica del pie. Es un zapato extra finito, extra flexible, ancho, sobre todo la caja de dedos. ¿Y qué más? Y sobre todo que no hay diferencia de grosor entre delante y detrás. Es que yo creo que son conceptos, es que quería traer como unos cuantos zapatos para que fuera como más visual. Es que creo que tenemos el concepto de zapato mal entendido desde el principio, ya sea porque tiene que tener como una cuña detrás, o las puntas siempre son muy estrechas. Sí. Y es completamente distinto a lo que es un zapato, debería ser un zapato que es como más ancho de la parte superior, ¿no? Y más estrecho en el talón. Sí. Y la mayoría de zapatos industriales son al revés. Punta, sí. O sea... El zapato convencional... Es que incluso de niños, es que ya le ponemos zapatos a nuestros hijos que, aunque no quiera, o sea, es que ya están hechos así. Sí. O sea, vas a una zapatería de barrio, ¿no? Y casi bueno, prácticamente todo lo que te venden, pues eso es lo que dices, ¿no? Sería como lo opuesto a ese tipo de calzado, ¿no? Un calzado que encorseta, ¿no? Que aprieta mucho los dedos, sobre todo, ¿no? Rígidos. Que parece que esto de los juanetes sea algo hereditario, y en realidad es que creo, claro, es que las mujeres hasta hace nada parecía que si no ibas en tacones no eras nadie. Tenías que ir en tacones, todo de punta, incluso los zapatos de hombre, que esos de piel típicos de traje, que son, es que no sé, es que ahora me fijo un montón en los pies y es que están todos deformados con formas de zapatos. Sí, bueno, a lo largo de los años pues sí, o sea, el pie es una parte del cuerpo muy moldeable, ¿no? Entonces, si lo vamos encorsetando, lo vamos apretando por aquí y por allí, pues a lo largo de los años, al soportar tanta carga de nuestro propio cuerpo y tal, pues se van cambiando, ¿no? Esa morfología. Es que es el pilar de nuestro cuerpo, Si no cuidamos eso, claro, después que problemas de rodilla, de cadera, de espalda, o sea, no nos damos cuenta de la importancia de llevar un calzado barefoot. Sí. O sea, a mí me han dicho siempre todo lo contrario. Mi madre es la primera, es que siempre vas descalza, es que vas muy plana, eso es malísimo, tendrías que llevar una cuña, ¿sabes? Y eso lo he tenido en la cabeza todo el rato, cuando en realidad inconscientemente lo estaba haciendo bien. Sí, total. Y después hay fascitis plantar, no sé, mil patologías. Un montón de rollos, o sea... Sí, total. Hombre, y tú debes ver un montón, o sea, yo solo haciendo el curso vi la diversidad de pies, ¿no? Que es una sinfonía, y ahí supongo que viendo cada pie es que habla muchísimo de la persona, ¿no? Sí. O
O sea, claro, yo a lo largo de los años pues he visto muchos Unos pies, cuantos. ¿no? De hecho, hace 3 años llegué a los 1000 zapatos Claro, hechos, has ido sandalias. contando todas Sí, las lo que has tengo todo hecho. registrado desde el primer ¿Les día. pones número o algo? No, a los zapatos sí, a las sandalias no. Pero sí que tengo, bueno, pues una base de datos, ¿no? Con Ostras, muy todos bien. los clientes y todo. Y cuando llegué a los 1000 me dije, pues ahora freno un poco, ¿no? Porque al final la vida artesana pues tiene una parte romántica y muy bonita, pero al final es muy cansado, ¿no? Porque tienes que asumir picos de muchos encargos, ¿no? En poco tiempo, sobre todo en verano, ¿no? Con las sandalias. Y la verdad es que eso se convertía en muchas horas de taller, ¿no? Y mucho sudor y todo. Entonces sí que hubo un momento que, no es que haya parado, ¿no? Pero sí que decidí abrir pues esa parte más de formación, ¿no? De los cursos, ¿no? Que ando haciendo desde hace 2 años. Y la verdad es que aquí se me ha abierto también como otra cosa, ¿no? Y lo que decías de las multitudes de pies, pues sí, ¿no? O sea, se ha acercado gente de todos tipos, ¿no? Gente que me dice que solo puede ir descalza o con calzado ancho, entonces ya saben lo que buscan, ¿no? O una persona que va con 2 números de diferencia, un pie más grande que el otro, Ostras. o una pierna más larga que la otra, entonces también siempre he intentado tener contacto, ¿no? Con gente fisios o podólogos, tal, entonces los debates son muy anchos, ¿no? Son muy amplios y hay muchas opiniones diferentes, ¿no? Pero sí que intento pues también documentarme un poco, entender un poco cómo funciona el pie, ¿no? O sea, no ir a ciegas, sino entender un poco sobre la materia. Yo soy artesano, no soy podólogo, pero sí que un poco puedo... No, y tú mismo eres tu propio experimento, porque lo has Sí, ido viendo como sí, de estar exacto. un pie Sí, encorsetado total. y Sí, desde sí, que lo a has mí me abierto, sienta bien. supongo que te habrá cambiado un montón también la forma. Sí, yo ya he partido de unos pies anchos, ¿no? Pero sí que a mí me beneficia mucho, tanto la espalda como... Yo recuerdo que hace más de 12 años había tenido dolores de espalda repetidos y empecé con esto y se me fueron, ¿no? Entonces, y muchos clientes que con historias de los pies y tal, y que poquito a poco han ido recuperando musculatura, ¿no? Y cositas, ¿no? Del pie. Entonces también en los cursos yo siempre lo explico que es muy importante con el calzado barefoot ir poquito a poco, ¿no? Es decir, no pasar de blanco a negro, ¿no? O sea, si nunca hemos ido con ese tipo de calzado, pues hacer una transición poquito a poco para no dañar zonas del pie o de la pierna que están como adormidas, ¿no? Que están poco en forma porque hemos ido con calzado rígido. Claro. Entonces, si empezamos a caminar descalzos muchísimo, de repente, ¿no? Pues puede que el día siguiente tengamos muchas agujetas, ¿no? Claro. Entonces, pues hacer pues progresivo, ¿no? Ah, sí. Claro, porque es que al final si lo piensas, las manos y los pies, o sea, son... Bueno, es que el pie te está dando un montón de interocepción, como de contacto con el mundo. Sí. Y cuando llevamos años como anestesiado, que realmente estás desconectado de eso, pues es que no sé, se te abre un mundo también. Sí, totalmente. Sí, O sea, sí. ¿qué beneficios crees que puede, o sea, tiene el barefoot? Bueno, beneficios desde la frescura del pie, si vas en verano con ese tipo de calzado, pero sobre todo Fortalecer pues, la musculatura. Sí, fortalecer el arco del pie, la musculatura, pues todo, o sea, el pie, como decía Leonardo da Vinci, es una obra arquitectónica increíble, ¿no? Una obra maestra, ¿no? Porque tiene mogollón de... Terminaciones nerviosas y de todo, ¿no? Sí, músculos, terminaciones, huesitos, de todo, ¿no? Entonces es una parte súper compleja del pie que yo tampoco domino muchísimo, ¿no? Pero sí que el beneficio de, o sea, los humanos estamos diseñados para poder ir descalzos, ¿no? El tema es que ya abandonamos esa práctica muy rápidamente, ¿no? Cuando empezamos a vivir y es una pena, ¿no? Porque realmente el pie descalzo podría estar toda la vida aguantándonos, ¿no? Y estar sanos. Pero bueno, también hay muchas opiniones diferentes que te dicen que vayas con un zapato con más refuerzo en el arco, no sé qué. Claro, porque eso por ejemplo, yo me llevaba Vickenbergs el otro día, porque a veces bueno, ahora voy con estas, pero o muy planas o que tienen las típicas de Vickenbergs que tienen un apoyo en el arco, pero dijiste que no era necesario ese apoyo en realidad. Claro, porque el arco no necesita un refuerzo, un apoyo, ¿no? O sea, el arco tiene la capacidad de aguantarse por sí solo, ¿no? Entonces,
Si le estás dando allí una almohadita, ¿no? Un refuerzo, vale, pues igual estará muy cómodo, el tacto será perfecto, ¿no? Pero es más débil. claro, no estará trabajando como si trabajara sin ese refuerzo, ¿no? Entonces, los beneficios van desde la punta del dedo gordo hasta la coronilla, yo siempre digo, ¿no? Porque al final es como un efecto dominó, ¿no? Es decir, si vamos descalzos, descalzas, nuestro cuerpo se encuentra en posición neutra, ¿no? Que es alineados con el suelo, ¿no? Sí. Entonces, si de repente nos ponemos de puntitas o ponemos unos centímetros extra en el talón, de repente todo, en efecto dominó, todo se modifica, ¿no? La postura, tal y cual, ¿no? Entonces aquí estamos caminando durante toda nuestra vida con una, casi de puntitas, ¿no? O tal, con una posición que no es la neutra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no sé, es que tampoco, yo lo veo como muy evidente, ¿no? Como Sí, muy de sí, sentido sí. común, pero bueno, nos han metido en la cabeza que... Se ve muy evidente, pero a la vez es eso, a mí me lavaron el cerebro desde que soy pequeña de Ya. que no, que deberíamos ir con una parte, o sea, como más en Sí, el talón, que sí. tal, porque no sé qué digo, a ver, pues si nos hicieron, si la naturaleza nos Claro. hizo descalzo, pues era que es que no teníamos que tener una almohadilla Claro. de detrás, no tiene Sí, sentido. yo creo que también hay una parte de moda, de que llevamos muchas décadas diseñando un calzado estilizado, con punta, pues porque el pie, pues supuestamente, pues queda mejor así como estilizado y tal, que no ancho, ¿no? Porque el pie es ancho. Entonces, si dibujamos la... Es que además te das cuenta, cuando te haces el dibujo del Claro, pie y dices, te das "Ostras, cuenta de tu pie, ¿no? De algo muy de esto, pero realmente es así, ¿no? O sea, eso pasa, que mucha gente le dibujas el pie o se los dibujan y de repente dicen, esto es mi pie, ¿no? O sea, igual no habían nunca pensado en que tienen un pie con esta forma, Ya, ¿no? ya. Y es muy curioso, ¿no? Ver a la gente diciendo esto, ¿no? Porque claro, luego superpones, ¿no? La forma de tu pie con una suela de un zapato Converse o cualquier Sí. que hemos llevado toda Es la que vida. no cabe. Y claro, entonces dices, ostras, lo que ha sufrido mi pie, ¿no? Claro. Aquí adentro. A mí también me gustó mucho en el momento que, o sea, dibujas los dos pies y juntas uno encima del otro para ver la Sí. diferencia que hay entre uno y otro. Y es que, claro, siempre hay uno más grande que el otro o un poco más alto Sí, que el otro. sí. Como ya diseñar los dos según el patrón más grande, ¿no? Claro, exacto. O sea, la simetría es considerable. Aunque pienses que están simétricos, nunca son Claro. del todo O sea, simétricos. simetría siempre encontraremos, siempre. A veces es muy exagerado, ¿no? Como un centímetro de más, Eso o es mucho mucho. más ancho, Sí, ¿no? sí. Y aquí también, cuando contrastamos los dos pies, pues aquí la gente por primera vez ve que tienen dos pies súper diferentes, ¿no? Y cada uno con su historia y tal, ¿no? Entonces, bueno, es curioso. Sí. O sea, al final yo no sabía que me dedicaría a esto y a veces pienso, ¿no? O sea, nunca había pensado que hubiera trabajado con tantos pies, ¿no? Claro. Y no sé, y gente la- que me dice, ¿no? Que, perdona, No, perdona tú. a alumnos que han venido a los cursos diciéndome, yo quiero hacerme unos zapatos contigo, no tengo ni idea de qué es el barefoot, me tienen que caber esas plantillas que llevo 20 años caminando con ellas, unas plantillas gordas, rígidas. Y yo, bueno, pues vale, sí, esos zapatos están pensados para no llevar plantillas, pero si quieres, me adapto a ti y haremos unos zapatos que te quepa tu pie y tus plantillas. Eso me pasó con un alumno de 75 años. Y de repente, este alumno, pues sí, le entraba la plantilla y tal. El día que las estrenó, decidió él, o sea, era una persona abierta de mente, ¿no? Supongo, decidió empezar a experimentar sin la plantilla. Tenía varios problemas en los pies, ¿no? Dolores, tal y cual, por eso llevaba plantillas. Que una plantilla lo que le hace es, pues que no sentir este dolor, pero no cura, ¿no? La patología del pie se cura de otras maneras, ¿no? Supongo, pues a través de ejercicio, fortaleciendo, tal y cual, ¿no? Y este hombre, pues me dijo, acabo de, no sé, 6 meses de hacer el taller, me dijo, pues no me saco los zapatos que hice contigo, ¿no? En los cursos, no me los saco, o sea, voy cada día súper a gusto y ya no llevo plantillas y no me duelen los pies, ¿no? Y eso me ha pasado con bastantes clientes, ¿no? Que se acercan al proyecto con dudas, muchas dudas, ¿no? Porque tienen esto del pie y tal,
Yo siempre les digo, ¿no? Yo te puedo dar mi opinión, pero también contrástala, ¿no? Y habla con un podólogo, con otra gente, ¿no? Y te creas tu mapa, ¿no? A partir de aquí decides. Pero me ha pasado muchas veces, ¿no? Gente que me venía preocupada y con dudas y que al cabo de X tiempo me dice, ostras, es que es una pasada, ¿no? Los beneficios del ir descalzo o con la mínima expresión del zapato, de la sandalia, me está aportando mucho, ¿no? Y eso es muy chulo, ¿no? Como ver esto, ¿no? De Claro. gente que... Sí, que... Además lo pruebas de manera empírica, porque un doctor te dice tienes que llevar esto porque si no te curas, claro, tú le haces caso al doctor, pero después también el probarlo tú por ti mismo y ver cuáles son los resultados, creo que al final es la mejor prueba de todas. Sí, yo creo que en la salud yo creo que hay una parte muy importante de empoderamiento personal, ¿no? Y de tomar las propias decisiones, ¿no? Decir, vale, lo que me dice la ciencia está bien, o sea, es interesante y puede servirme, pero también hay muchas otras alternativas, ¿no? Para hacer las cosas y tal, ¿no? Y a veces, pues mira, con un proceso lento de paciencia, de ir más descalzos, de hacer gimnástica de pies que no estamos muy acostumbrados. ¿Tú haces? Yo no hago, pero no hago porque en mi día a día camino mucho, ejercito mucho el pie de manera natural, ¿no? Pero bueno, yo creo que es chulo, sobre todo pues gente que igual pues... Que los tiene más atrofiados. Sí, no sé, sí. Pero yo creo que es chulo tener una rutina también de ejercitar los pies. Bueno, y entonces empezaste con la sandalia Huarache, ¿fue la primera que hiciste de todas? Sí que a partir de aquí saqué modelos distintos, ¿no? Con piel, sin piel, con un tipo de cordones, con otros, con un tipo de atadura, otro tipo, tal, ¿no? Y con eso me quedé bastante tiempo, porque realmente tenía tanto trabajo, o sea, a mí me apetecía experimentar, hacer otros tipos de zapatos, tal, pero es que siempre el tiempo y los encargos me bloqueaban el tiempo, ¿no? Entonces tenía tanta demanda, ¿no? Que, bueno, pues era guay, ¿no? Porque era una manera de poder generar mi propio trabajo y tal, ¿no? Pero sí que siempre tenía como el sueño de, pues cuando tenga tiempo, siempre decía, ¿no? Cuando tenga tiempo aprenderé sobre hacer zapatos, ¿no? Otro tipo de zapatos y otro tipo de sandalias y tal, ¿no? Y entonces nunca llegaba el momento hasta que llegó, dije, venga, ahora sí, ¿no? Y tal. Pero sí que la sandalia Huarache ha sido un poco el producto de Peu-Nu, ¿no? Que durante muchos años he tenido, pues eso, ¿no? Mucha gente que me ha comprado, y mucha gente que ha repetido también. Tengo como muchos clientes súper fieles, ¿no? A Peu-Nu, a la marca, y que cada 2 años o cada 3, depende, ¿no? Del uso que les hayan dado. Y alumnos que me vienen al cabo de 8 años. El otro día vino una alumna con las sandalias y me dijo, te las compré hace 9 años, ¿no? Y las llevaba, ¿no? Aún muy gastadas. No las había resolado todavía. No. Tal cual. Y bueno, pues eso, ¿no? Que pues también intento que sea un calzado duradero, ¿no? Súper resistente y tal, ¿no? Y sí, un poco... ¿Y después cuál vino después? Ah, sí, y luego después, bueno, yo... O sea, porque este modelo es uno que hace reciente, sí, o sea, este no lo tenías antes. Yo siempre he ido pues haciendo prototipos y cuando tenía tiempo libre o tal, pues iba haciendo experimentos, pruebas, hacía algún curso de aquí, de allí y tal, ¿no? Pero hubo un momento que me apeteció, ¿no? Como decir, venga, va, pues sacaré un zapato cerrado, ¿no? Para... La bota. Sí, fue ese botín, ¿no? Que es ni muy alto ni muy bajo, pero con la misma filosofía, ¿no? De hecho es el mismo tipo de suela, ¿no? Muy finita, tal, y siempre cosido a mano, ¿no? O sea que aquí hay muchas horas de trabajo. Sí. Y... Esto está cosido a mano. Sí. Y los alumnos pues también las cosen a mano. Es un rato, ¿no? Pero... Buah, tengo ganas, ¿eh? Pero es gratificante. Sí. Y las tiñen también, ¿no? Como el curso de sandalia, pues cada uno las tiñe a su color. No sé si nos quedaría tan bien como este, ¿eh? ¿Que quedan así de bien? Sí, a mí me sorprende, ¿eh? Hay alumnos, en general todo el mundo sale con sus zapatos. Unos mejor cortados, otros menos, pero en general muy bien. Y nada, entonces pues sí que, pues eso, la empecé a hacer, ¿no? Entonces, claro,
también el oficio de artesano de calzado con los años ha ido desapareciendo, ¿no? Pues porque son muchas horas y tendrían que valer mucho dinero, ¿no? Y en comparación con el mercado, que te venden unos botines, unos zapatos por 50 euros o por 30, sí. ¿no? O lo que sea, fabricado, vete a saber dónde, ¿no? Pues es muy difícil competir, ¿no? con el gran mercado. Entonces, el artesano del zapato, pues hay muy poquitos. Eso te quería preguntar, ¿qué inconvenientes, o sea, como artesano, Sí. que yo creo que nos pasa un poco a todos los artesanos, pero hay cosas que están como más valoradas que otras, y también Sí. según tu nombre y tu marca y eso, pero pues sí, ¿cuáles son los retos que te has encontrado como artesano de zapatos? ¿Los retos? Sí. Bueno, retos muchos, siempre tengo retos, ¿no? O sea, es un oficio que es infinito, ¿no? Entonces, para mí retos sería aprender el oficio bien aprendido, ¿no? Desde lo más tradicional, no para hacer yo zapato tradicional, Sí. pero para aprender procesos que a día de hoy no conozco ni domino. Porque... No, pero decía retos como, vale. como inconvenientes que te hayas encontrado, ¿sabes? Como empresario, artesano, ya. que son muchos. Sí, o sea, como inconvenientes, sí. Como pues eso, que al final las marcas industriales lo venden muy barato y tú al ser un producto completamente, claro, es de piel, Ya es te súper entiendo. artesano, tardas muchísimo y... Claro. Bueno, inconvenientes casi te diría defender según qué precio, ¿no? Porque lo que tú dices, ¿no? Que si son tantas horas, material de calidad, tanta dedicación y tal, pues sí, hecho a medida. Claro, yo no puedo vender un zapato por 30 euros, ¿no? Entonces, poder hacer esa pedagogía, ¿no? O sea, poder visibilizar lo que es un proceso artesano, ¿no? ¿Qué es la artesanía y lo que supone, ¿no? Y tal, pues todo esto requiere un tiempo, ¿no? Y requiere que la gente comprenda. Claro, sí. Y entonces, sobre todo esto, ¿no? Pero competir no, porque... No es incompetible, vaya. Claro, es que no, ni queremos. Y exacto, o sea, al final es otra línea, ¿no? La línea artesana pues se aleja del mercado así convencional, ¿no? Al final es una línea, digamos, más slow fashion, que sí, además exacto. Es un zapato que te va a durar para toda la vida, no es una moda, ¿no? Es ya otro tipo de persona quien compra esto ya. Y creo que es súper inteligente también el hecho de que tú impartas clases, porque cuando tú haces tu propio zapato te das cuenta, es como todo, te das cuenta de la dificultad que lleva hacer las cosas. Sí. Porque si no, no valoramos el tiempo de los demás, ¿sabes? Claro, totalmente. Pero pasa con cualquier cosa, porque yo antes de hacer aceite decía, ostras, el aceite es muy caro. No, vete tú a coger la oliva, vete a podar los árboles, ponles el abono y todo lo que lleva detrás, y todavía encuentro que es baratísimo. Claro, sí, total. Sí, exacto. O sea, realmente yo creo que cuando la gente experimenta, ni que sea un día o 2 días, en practicar un oficio, ¿no? Ya sea hacer aceite o la experiencia de hacer el pan o de hacer unos zapatos en ese caso. Ponerte la piel del otro. Sí, es cuando la gente realmente toma conciencia, ¿no? Desde el propio cuerpo, ¿no? Que empiezan a probar qué es cortar una piel o teñir una piel o tal, o a ensuciarse las manos con la masa del pan y de repente ven lo complicado que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, hasta que no haces esto, igual no acabas de comprenderlo, ¿no? Pero es muy bonito también ver cómo poquito a poco, ¿no? Mucha gente empieza, ¿no? A interesarse en estas cosas, ¿no? Y bueno, pues no sé, ahora cada vez más veo, ¿no? Que hay cursos de todo tipo, ¿no? De hacerlo tú mismo, ¿no? Tú misma y bueno, al final te llevas un recuerdo, una experiencia, ¿no? Sí, te llevas tus zapatos que, bueno, mira, pues en este caso... Será funcional, ¿no? Claro, y es guay, te lo has hecho tú con la ayuda del maestro, pero es guay porque es como, mira, pues lo has hecho yo. Y un montón de gente me ha preguntado por el curso, o sea, no sé si te vendrá mucha gente o no, esperemos que después del vídeo también venga muchísima gente, pero yo encuentro que es súper buena idea por muchos
además supongo que será una fuente de ingresos extra, que aparte de estar tú todo el día Sí, haciéndolo y pringado haciendo, claro. es como, también te abre otra, eso, como Sí, otra posibilidad súper guay. totalmente. Y trabajar con las personas para mí no tiene precio, ¿no? O sea, para mí es lo más bonito, el contacto humano, compartir experiencias y lo que me gusta más de los talleres que doy de calzado son las tertulias, ¿no? El cuando vamos a comer, ¿no? Que empezamos, siempre se habla de los mismos temas, pero claro, cada vez, o sea, mismos Cada temas uno en cuanto... distinto, sí. Claro, entonces es súper rico, ¿no? Porque aprendo mogollón, desde gente que hace panetones, carpinteros, luthiers me han venido, ¿no? Que ¿Qué es hacen un clarinete. luthier? Luthier es el que fabrica instrumentos Ah, vale, de ostras, manera qué guay. artesana, o no sé, gente jubilada con una experiencia brutal, ¿no? De Sí, su sí, vida, sí. que te la cuentan, ¿no? Que hacen cerveza, quesos, Sí, ¿no? sí, 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 sí. O bueno, de todo, gente. O sea, yo aprendo muchísimo, aprendo, y quizás aprendo más que ellos haciendo zapatos, ¿no? No, No, eso no. no. Pero es guay, sí, al menos es recíproco aprender. Sí, sí, es un intercambio muy chulo, ¿no? Entonces, bueno, mi propósito, pues aparte de enseñar a hacer unos zapatos en concreto, es compartir el conocimiento, ¿no? Y visibilizar, pues, la artesanía del calzado, ¿no? Bueno, que es algo en vías de extinción. Y bueno, pues sí, es bonito, ¿no? Como que no dejar que muera la llama, ¿no? No, no, y creo que empodera muchísimo porque cuantas más cosas aprendo, a ver, yo no sé si sin las herramientas podría hacerme unos zapatos en casa, sinceramente, pero sí que el saber que está esa posibilidad, pues a lo mejor incluso pues el día que a lo mejor me curta una piel o Claro. no sé, ya te abre un Sí, mundo total. de Sí, posibilidades. A lo mejor pues otro día pues con... Algún día me gustaría curtir una piel, que tengo Claro. amigos que lo han hecho y esto, y es guay. Qué guapo. Imagínate el día que tú lo hagas y te Claro. hagas unos zapatos con Sí, esa sí. piel, o sea, es que es muy guay. Exacto. No, para mí es una asignatura pendiente desde hace bastantes años, pero es el tiempo, el lugar, ¿no? Tengo una alumna que ya ha venido un par o tres de veces a los cursos y ella lleva tiempo curtiéndose, vive en la montaña, ¿no? Y se está curtiendo las pieles Eso es guay. de cabras, de distintos animales y tal, con técnicas súper antiguas, ¿no? Y eso, bueno, pues ojalá algún día también pudiera, ¿no? O sea, por ahora no tengo el tiempo, pero sí. Hombre, tienes dos peques pequeños. Claro, ahora está complicado Sí. esto. ¿Cómo te ha cambiado la visión de esto con los niños? Bueno, o sea, cambiar ha cambiado, ¿no? Pues porque... Pero la verdad es que me ha ayudado mucho a estructurar el proyecto, ¿no? Porque antes mi vida era con pocas rutinas, poco más desestructurada, ¿no? La vida a nivel de tiempos y de tal. Al tener hijos, de repente, como tenemos que seguir unas rutinas, ¿no? De las horas de sueño, de la comida, no sé qué, pues de repente creo que ha sido la primera vez en mi vida que he podido... pues eso, estructurar el tiempo y aprovecharlo mucho, porque el poco tiempo que tenía entre una siesta y la otra, pues lo aprovechaba mucho, ¿no? Y como tenía claro que quería hacer este proyecto mi manera de trabajar y de vivir, ¿no? Pues entonces metí mucha energía, muchas horas a la noche, ¿no? También tuve la suerte de hacer en Barcelona hay un proyecto, un programa para emprendedores artesanos, ¿no? Subvencionado por Europa, y cada año seleccionan 7 proyectos artesanos y te dan como una formación muy chula, ¿no? Bueno, un poco tocas de todo, ¿no? Desde finanzas, nociones de marketing, de comunicación, de tal. Entonces eso me sirvió mucho para estructurar el proyecto, ¿no? Como aquí sí que hice como un pequeño plan, ¿no? Para no morir en el intento, ¿no? Y bueno, y a partir de aquí pues mucho sudor, mucho trabajo, ¿no? Y bueno, pues ahora pues sí que es muy difícil vivir de esto al 100%, pero de momento estás viviendo pero ahora sí, desde hace un par o 3 de años que bueno, pues estoy en esto. Lo único que claro, dependes hoy en día pues mi manera de trabajar también ha sido mucho a través de redes, ¿no? Cosa que también me genera mucha dependencia, ¿no? Mucha, bueno... Interacción, dedicarle horas, colgar, exacto, compartir, sí. Y estar muy constante con esto, ¿no? Porque es que es literal, ¿no? Cuando te despistas un rato o dejas un poco de lado tal, entonces cuesta más, ¿no? Entonces tienes que estar todos los meses como muy atento, muy
Yo era muy anti-redes activo. antes, ¿eh? Anti-redes. Ya, yo Y me ahora estoy... tengo un Ya, montón de redes. Digo, yo al madre revés, mía. yo he estado mucho con P1 y ahora estoy empezando a ser anti-redes. Ya, Estoy pero es que es muy empezando a... necesario. O sea, yo lo veo Sí, en lo mío y es muy claro. necesario. Ya, no, no, Es es muy que necesario. Es que intentar luchar contra eso es que no, es al final me estoy mejor... tirando piedras. Sí, es mejor hacerte amigo, ¿no? De ese Sí, lenguaje sí. y... Y conozco gente también muy guay. Mira, te he conocido a ti a través de las redes. Quiero decir que tiene Ya, una parte, es una sí, herramienta muy potente y tiene una parte, sí, bueno, sí, positiva, otra no tan positiva. Y bueno, sí, al final es de la manera que tú lo utilices, ¿no? sí, exacto, exacto. Pero bueno, por ejemplo a los niños, ¿tú les haces sus propios zapatos o no? Bueno, a mí me pasó una cosa que fue un poco... Fue que mi hijo me pidió unos zapatos hace ya un par de años o sí, o 2 años y medio, de color verde y rosa, ¿no? Y les hice, pero tardé mucho. Y cuando le regalé, ¿no? Se las puso y le iban pequeñas, ¿no? O sea que realmente tengo que ir muy rápido Ya. para poderlas hacer, porque es que si no, les No crece lo tan claro. rápido el pie. Y claro, es tanto trabajo, tantas horas, tal, que hacer zapato artesano para chiquis, pues bueno, Es o sea, ahora complicado. quiero hacerle unas sandalias y tal. Para Tendrías este que verano. tener como el mismo patrón, pero poderlo Sí, ampliar un poco. exacto. Pero a lo mejor seguro que también la cagas porque Sí, a lo o mejor... un zapato evolutivo, ¿no? Sí. Que no sé, con unos velcros o algo. Sí. Pero bueno, o sea, sí, me gustaría. Pero ¿Usan calzado barefoot ellos o no? De sí, momento sí, porque de deportivas hecho, o... no sé si te has fijado, pero el mercado ya desde hace bastantes años, el calzado barefoot ha estado mucho en lo infantil. Y mucha gente mayor se ha dado cuenta de todo esto del calzado barefoot a través de los hijos. Ah. ¿No? Como, sí, hay marcas, incluso antes de que llegara un poco la moda del calzado adulto, barefoot aquí, que ya había calzado respetuoso para peques, ¿no? Y era curioso, ¿no? Porque decir, ostras, vale, está súper bien cuidar los pies de los pequeños, ¿no? Empezamos bien, pero luego, ¿qué va a pasar, no? Que a los 7 años el mercado ya no tenía una opción barefoot que sí que había a los 2 años, ¿no? Ya. Entonces, bueno, sí, no sé, o sea... Pues me parece que más o menos ya estamos en el tiempo. Muy bien. ¿Qué crees? O sea, no sé, ¿cómo podemos...? ¿Qué es la parte de hacer un zapato que disfrutas más? ¿Diseñándolo, haciéndolo? ¿O ya la parte romántica se te está acabando? No lo sé. Yo es que he tenido también mis altibajos, Sí, mis picos claro, y mis idas claro. y venidas en todo. Sí, sí, sí. Eso me pasó con las sandalias Guarache, ¿no? Que tenía tanto trabajo que no tenía tiempo para dibujar, para prototipar y tal. Y al final ya me cansaba, me aburría hacerlas, ¿no? Pero bueno, siempre hay algo que me conecta, ¿no? Con algo muy, muy bonito, ¿no? De hacerlas y tal. Sí que el zapato, yo lo que disfruto más es, por ejemplo, con los zapatos, el cosido es lo que me gusta más, porque es muy repetitivo, pero muy meditativo a la vez. Y luego me gusta mucho... Sobre todo si no tienes prisa por hacerlo. Claro, exacto. Eso poderlo hacer con tiempo, Sí, ahí sí. Sí, exacto. Y luego a mí dibujar me gusta mucho, ¿no? Entonces, tener tiempo, dibujar y poderme ir relajado a algún sitio pues a pensar en diseños, a hacer prototipos y tal, eso es lo que siempre lo paso mejor, ¿no? Pero es lo de siempre, ¿no? El tiempo, ¿no? Tener el tiempo y la calma interior para poder hacer cosas nuevas, ¿no? Y eso es lo que cuesta más, ¿no? Pero bueno, es un camino que nunca lo voy a acabar, ¿no? Porque siempre habrá retos nuevos, cosas nuevas, ¿no? ¿Tienes alguna visión de cómo te gustaría que fueran estos proyectos? O sea, alguna, sí, como algún objetivo, misión que Ya, la verdad quisieras? es que no soy mucho de objetivos a largo plazo, porque en general en mi vida nunca he pensado a largo plazo. No sé si eso es bueno o malo, pero vivo como mucho el presente, ¿no? Lo que hay, y a veces tomo decisiones mucho desde algo, pum, que me viene y lo hago, ¿no? Y entonces nunca tengo un plan súper claro, es decir, no sé qué será de P1 en 5, 10 años y tampoco tengo una súper idea de hacia dónde quiero ir. Pero bueno, vamos tirando. Sí, vamos tirando y avanzando. Y para mí, no sé, una cosa muy bonita pues sería poder enseñar a hacer zapatos a colectivos, ¿no? Pues, o no sé, pues, gente que tiene dificultades en entrar, por ejemplo, en el mercado laboral, pues empoderar esas personas, enseñar un oficio, ¿no? O no sé, o sí.
como buscar otros públicos, ¿no? O sea, me gusta mucho el público que tengo ahora, ¿no? Que es gente muy diversa y muy interesante, porque es gente que ya viene haciendo cosas con las manos, artesanías y tal, y siempre es súper rico. Pero también me gustaría, ¿no? Como poder ofrecer esto a otro tipo de colectivos, ¿no? Gente que igual nunca se hubiera pensado que haría unos zapatos y aprende algo nuevo, ¿no? Bueno, no sé. Sí, pero no sé, es todo sobre la marcha, ¿no? Bueno, está bien, Sí, está genial. Al sí. final, según cómo se va sintiendo y... Sí, 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 sí. Así que bueno, pues... ¿Hay alguna cosa que crees que nos hemos dejado que tendríamos que compartir? Como... Ya. Bueno, Bueno, creo te que, pueden encontrar en, creo que he hablado bastante. peunu.cat, .com, .com. sí. Voy a ponerlo ahí abajo en un banner. Haces cursos tanto para este zapato, para las sandalias de tiras, para las huarache. Sí. También pueden encargarte su zapato a medida si no quieren venir a hacer un curso presencial. Por encargo. Claro, Sí. entonces ellos te tendrían que enviar las plantillas de sus pies, Sí. bueno, ya les pasarías Según tú el modelo hay un proceso u otro. Las sandalias ahora las tengo un poco, bueno, hago algunas, pero no muchas, o sea, cojo algunos encargos, un poco en función del el trabajo que tenga ese mes, ¿no? Claro. A veces me ha pasado, ¿no? Que he tenido tanto trabajo que he tenido que dar 6 o 8 meses de entrega, de fecha de entrega, ¿no? Ostras. Y claro, para mí eso, cuando me pasaba, o cuando a veces me pasa, al principio era como una angustia, ¿no? De, ostras, si ahora a esa persona que quiere unos zapatos para allá, le digo que se tiene que esperar 6 meses, ¿qué va a pasar, no? Y yo estaba convencido que perdería muchos clientes. Y no, A la gente le gusta más. Sí, hay algo también de, wow, si tengo que esperar tanto es que le dedica mucho tiempo. Menos o mal es que no le súper quieres lento. el pie al cliente, porque Exacto. si no ya... Sí. Pero sí que fue muy bonito, ¿no? Ver que la gente decía, no tengo prisa. Y claro, eso también a mí me daba mucha tranquilidad, ¿no? Ayer me entraron unos zapatos y le dije, pues hasta enero. Me dijo, vale, ¿no? Pues ok, pues nos vemos en enero. Muy bien. ¿No? Y sí, no sé, que la gente también respeta mucho el ritmo de la artesanía, que eso es bonito, ¿no? No es Amazon, Claro. no es una tienda, pum, rápida, express, que lo tienes al momento, sino que, bueno, es otra filosofía, ¿no? O sea, otro ritmo. Qué guay. Sí. Oye, pues Aniol, me ha encantado venir a tu casa. Bueno, ahora después falta la parte 2 con el roscotone, pero sí que estar aquí en tu taller, todas estas herramientas que el día del curso pues pude como saborear un poco lo que era tu trabajo y eso, poder estar aquí y entender un poquito más tu historia ha sido muy chulo, que vienes de pues esa trayectoria de Bellas Artes, de estar en México, no sé, creo que es muy bonito poder recorrer eso. Hace mucho calor. Sí. Y esto, pero al final hemos aguantado muy bien aquí dentro y creo que vamos, el sitio es pequeñito, lo merecía, poder estar aquí en el taller del artista, o sea que súper guay. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues un placer, me ha gustado mucho también recorrer toda esa historia. Es muy guay. Sí. Así que también para que personas que... Yo creo que a veces nos quedamos como estudié tal cosa y ya no puedo cambiar. Y lo que me doy cuenta, cuantas más entrevistas hago, es que en realidad todo es como un zigzag, nunca es lineal. Y como que todo suma, porque pues la chica que estuve la semana pasada, bueno, hace ya unas semanas, había sido arquitecta, pero claro, parece que según la gente es como que has tirado tu... Hombre, estudiaste esto y ahora ya no lo haces, ¿no? Pero siempre te aporta algo en tu vida, porque de la arquitectura a la madera a hacer... No, es que siempre te aporta y que nunca es tarde para cambiar y hacer lo que sea. Sí. Yo siempre lo digo a mis alumnos de cuando hacía bachillerato, que estaban súper perdidos, ¿no? Tipo, ¿qué haré el año que viene tal? Yo les decía... Haz algo. O viaja. Haz algo, prueba y después ¿qué más da? Porque después cambias. Sí, exacto. Es que nada es tan nada es para permanente. siempre y que a lo mejor, a lo mejor te interesa hacer zapatos toda tu vida, pero a lo mejor no. Y después si te quieres, yo qué sé, a lo mejor después quieres hacer otra cosa artesana. Yo pienso mucho en el fin de Peunu, pero no como algo triste, sino como algo que puede abrirme a otras cosas. Trascendente. Sí, claro. Una etapa de mi vida, ¿no? Y luego pues paso a hacer otras cosas, ¿no? Al final hemos venido para experimentar, totalmente. ¿no? Sí. Yo, me siento identificada con la artesanía en todos sus ámbitos y me veo haciendo desde un zapato hasta un mueble y no por eso quiere decir que me tengo que dedicar solo a hacer eso, porque a veces a mí la repetición es lo que
no sé, me gusta Sí. mucho, o sea, la profundidad que me ha dado hacer panetones, Claro. pero a la vez es que Ya. sé que somos capaces de tantas cosas Sí, que sí, quedarse sí. solo como en eso y es como, bueno, pero es que al final lo que me gusta es trabajar con Sí, las manos, total. sea otra, Sí, sí, cualquier sí, sí. forma, ¿sabes? Claro. Sí, a mí me entraba crisis con esto cuando tenía que hacer 50, 40, 50 sandalias en un mes y el siguiente mes otra vez y otra vez y otra vez. Claro, me alienaba mucho, ¿no? Decía, Sí. ostras, es que eso es repetición, parece ya un trabajo en serio. Es la anticreatividad, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, Pero la artesanía la tiene balanza. esto, ¿no? A veces que es un lenguaje o es un proceso que se puede convertir en algo muy monótono también, ¿no? Porque vale, es un producto que funciona, ¿qué tal? Pero claro, cuando tienes que hacer tantos, pues al final también... Pierde como esa Sí. magia que tenía la primera que hiciste. Pero Sí, bueno, total. intentamos Sí, reinventar. reinventarnos Sí. y volver a encontrar. Pero bueno, siempre hay cosas que están ahí. Pero bueno, Sí, sí, ya sí, veremos. total. Oye, pues nada, Muy bien. eso, 1000 gracias y nos vamos al siguiente vídeo. Espero que te haya encantado esta súper conversación. Así que, venga, gracias. Muy bien.